Es el final de la última glaciación. Nuestros ancestros sobrevivieron a esta desolación durante 25.000 años. Son cazadores-recolectores. Viajan ligeros. Sus hijos van con ellos y les falta muy poco para morir de inanición. Nunca pueden asentarse. Pero estos nómadas están a punto de cambiar el mundo. Su revolución de la Edad de Piedra hará posible nuestra civilización. Pondrán a la humanidad en el largo camino al mundo moderno. Hará unos 15.000 años, el clima empezó a cambiar. Los glaciares se derritieron y con el agua el mundo volvió a la vida. Uno de los mejores lugares para vivir en aquellos momentos era una zona del Medio Oeste que denominamos el Creciente Fértil, desde Israel a Irak. Las colinas estaban salpicadas de árboles que se extendían rápidamente al tiempo que el clima mejoraba. Estas tierras boscosas abiertas eran como un jardín que albergaba toda una nueva gama de plantas comestibles. Los animales comenzaron a crecer rápidamente en las tierras altas y en las llanuras fértiles. Era el paraíso de un cazador-recolector. Fue aquí donde los grupos de viajeros encontraron algo completamente nuevo que cambiaría para siempre la humanidad. Descubrieron una enorme familia de plantas, las hierbas. Hay plantas anuales que producen simiente rica en alimento. El lugar suponía un suministro enorme de grano. Este hecho se convirtió en el chispazo que precipitaría el progreso humano. La evidencia está dispersa en los valles por todo el Creciente Fértil. Estas gentes no dejaron ninguna lengua registrada ni ningún tipo de tradición oral, así que a los arqueólogos solo les queda cavar. En los años 20, la primera gran arqueóloga, Dorothy Garrod, llevó a cabo una serie de excavaciones por el Monte Carmelo en Israel. Buscaba en cuevas que creía habían sido habitadas 50.000 años antes. En su lugar, desenterró el cuerpo de un hombre enterrado hacía unos 12.000 años. Estaba hecho un ovillo y llevaba una cinta en la cabeza artísticamente decorada con conchas en forma de tubo. Fue algo tan característico que Garrod creyó haber descubierto un nuevo pueblo. Le llamó el Natufian. Al seguir cavando, encontró algo que los investigadores nunca habían visto antes. Era una herramienta con un mango de hueso. Tenía una fila de cuchillas de sílex afiladas. Tenía un revestimiento de un residuo brillante, restos de una hierba salvaje, una forma antigua de trigo. Era una hoz. Una herramienta diseñada especialmente para cortar hierba. Así que Dorothy supo que los Natufian estaban recogiendo el nuevo alimento extraído de la hierba en grandes cantidades. En el mismo momento de cada año, estas gentes ancestrales habrían encontrado la hierba que maduraba en grandes extensiones o incluso en colonias. Muchas de ellas no eran comestibles, pero fueron capaces de encontrar aquellas especies que lo eran. Ahora tenían cebada y trigo.
Sin embargo, eran nómadas que trabajaban juntos en pequeños grupos familiares y tenían que transportar todo lo que cosechaban. Esta tarea del transporte se convertiría en una carga que a la larga cambiaría su forma de vida. Hoy, la tierra de los Natufian es más seca y más calurosa. El pasado espera a ser descubierto bajo un suelo prohibido. Aquí, en Wadi Hamed, en el norte de Jordania, los Natufians dejaron pequeñas huellas de sus vidas. El arqueólogo Philip Edwards ha descubierto que estos nómadas tenían todo lo que necesitaban para subsistir en un mismo lugar. Están bien ubicados aquí. Están cerca del agua, tienen el lago a su alcance y también los recursos de las tierras bajas. Bueno, parece que se habrían ubicado deliberadamente en un lugar así, en una sierra alta o en un acantilado, pero en realidad ese no es el tema. De hecho, cuando los Natufians estaban aquí, el Valle Jordania estaba cubierto por un lago, el lago Lesán, que se extendía por allí arriba y pasando hasta allí, dominando esa duna. Lo veríamos si fuera un día más claro. Es el Monte Carmelo mirando a la costa, el lugar donde Dorothy Garrod descubrió el Natufian. Los arqueólogos estiman que no hubo más de 1000 familias viviendo en todo Israel y Jordania al mismo tiempo. Había suficiente grano para alimentarlos bien a todos. Y todo crecía salvajemente. Ahora los arqueólogos han experimentado cultivando cereal salvaje en su área natural en el Medio Oeste y lo que han averiguado es que una persona cultivando durante un periodo de 3 semanas podía producir alimento suficiente para alimentar a una familia de 4 miembros durante un año completo. Estas hierbas ancestrales son las predecesoras de las cosechas modernas. El grano descubierto por los Natufian todavía podría alimentar a más de la mitad de la población hoy en día. De todo lo que comían, el grano era único en un sentido vital. No se perdía. Manténlo seco y durará décadas. Por primera vez, tenían suficiente comida para largos periodos de tiempo. Ahora necesitaban un lugar para almacenar su grano. Tenían una razón para permanecer en un mismo lugar. Que sepamos, esta es la primera vez que estos habitantes construyeron refugios para almacenar de un año a otro en el Medio Oeste. De hecho, estos se conservaron de generación en generación durante siglos. Elegían los asentamientos con cuidado. Los emplazamientos de cabañas fueron nivelados. Muchos tenían paredes bajas de piedra. Sus restos pueden encontrarse por toda la región. En tiempos de abundancia, los Natufian crearon un tipo de cobertizo cubierto con maleza. Estos les servían para almacenar el grano. No eran grandes, pero la comunidad en sí misma tampoco era grande.
Se estima que eran entre 25 o 50 personas. Dentro de cada cabaña tenían su propia lumbre, donde se cocinaba el alimento sobre piedras calientes. En el suelo dejaron los fragmentos que han provisto a los investigadores de las pistas necesarias para imaginar el día a día de estas gentes. Eran trozos de sílex y virutas de hueso. Las semillas quemadas han permanecido en las cenizas del fuego. Tiraban los restos de su comida al suelo. Para los arqueólogos, estos desechos son una fuente inagotable de información. Evidencian lo que podían llegar a hacer. Sus expediciones cazadoras todavía eran vitales para su dieta. Son unos cazadores muy eclécticos. Todo lo que corría, nadaba, gateaba o volaba se comía. Así que tenemos gacela, que era el pilar fundamental del repertorio de los Natufian. Tenemos suros, ya extinguidos, o ganado salvaje extinto. Cabras, tenemos lobo, zorro, cangrejo, tortuga, tenemos liebre, gato y también toda una gama de pájaros distintos. Mientras los Natufian cazaban cualquier cosa, eran muy buenos capturando grandes animales en los pastos. Probablemente utilizaron la honda con 3 piedras unidas por cuerdas y lanzadas al mismo tiempo por el lanzador. Los dos eran difíciles de lanzar en forma precisa y de dar en el blanco. Se movían al ritmo de las estaciones y vagaban durante semanas cada vez. A pesar de la dura vida, parecían estar físicamente en forma. En cuanto a lo que podemos concluir de la evidencia ósea, vivían bien, tenían buenos dientes y estaban agachados en el suelo con frecuencia, debido a la cantidad de suelo de basalto, harina de suelo de piedra y otros alimentos que comían. Como muchos cazadores recolectores, tenían un estilo de vida muy físico, con signos de fracturas curadas y dientes adiestrados como el primer molar desgastado, lo que podría ser síntoma de haberlo utilizado para trabajar hilo o cosas vegetales. La caza era una forma de vida peligrosa. Eran muy vulnerables a las heridas y sus armas eran frágiles. Sus campamentos muestran que trabajaban constantemente en reparaciones y fabricando nuevas herramientas. Como todas las gentes de la Edad de Piedra, confiaban en el sílex. Laminando diferentes piedras, crearon toda una gama increíble de cuchillas y sierras especializadas. Tenían sus propios juegos de herramientas, que para ellos eran preciosas y vitales para su supervivencia. Estábamos cavando estas casas en metros cuadrados y de vez en cuando nos encontrábamos con estos juegos de herramientas extraordinarios, simplemente apilados donde los habían dejado 12.000 años antes. Estaban tan apiñados que parecía que hubieran estado en algún tipo de bolsa puesta ahí y que nunca más se hubiera recogido. En la bolsa había 7 cantos rodados, casi preparados para tirarlos con el lanzador. Un trozo de sílex y pegado a él un grupo de pequeñas lanzas. Algunos huesos de pezuña de gacela, materias primas para más herramientas y trabajos artísticos. Y una hoz, con el asa hecha con cornamenta, ajustada con sílex rosado. Con esto, el cazador Natufian habría llevado la tecnología un paso más allá. La hoz tiene una doble cuchilla para lograr mayor eficacia.
Era todo aquello que caracterizaba su forma de cazar y recoger. La hoz para cosechar, las puntas de lanza para cazar, los cantos rodados para los tirachinas, y también su preocupación por los elementos decorativos hechos con gacela, los huesos de pezuña de gacela que los convertían en cuentas para engarzar. Los Natufians tenían una inclinación, un gusto por la decoración que era único en la época. Les encantaba la talla y con sumo cuidado daban forma a sus morteros. Es ahora que los arqueólogos, más que nunca, los encuentran a cientos, varios por familia. Puede que comerciaran con sus tallas a cambio de piedras duras para majar. Estos debieron partir de un solo trozo grande y negro de basalto. Se puede ver la forma casi perfectamente circular, con los cantos perfectamente biselados, con estos soportes, e incluso los recipientes tenían partes más gruesas. Tuvieron que dedicar muchas horas de trabajo meticuloso para elaborar estos objetos y, sobre todo, guardando un estándar estético que quizás va más allá de la necesidad inmediata de un trozo de piedra para moler semillas. Lo más increíble de estos morteros es su propio tamaño. Son demasiado pesados como para haber cargado con ellos. Así que sabemos que los Natufians los guardaban año tras año en sus propios hogares. Están empezando a asentarse cerca de su propia provisión de alimentos. Estas variedades tempranas de grano no les permitieron transformar la harina en pan. En su lugar, hacían una especie de galleta gruesa que se conservaba bien durante los viajes. Con frecuencia cocinaban una especie de tortita. Intentaban retirar todas las cáscaras de la harina y mantener las esquirlas de piedra alejadas de los morteros. Debían cuidar la salud dental de la familia. Parece que fueron inteligentes en cuanto al almacenamiento, aunque toda la evidencia se ha perdido. Sabemos que en la zona crecían calabazas huecas y que supieron teñir el cuero. Debieron percibir el almacenamiento de alimento como un tesoro, lo que les brindó la oportunidad para compartir, celebrar y mantener unido al clan. Significaba que podían planificar con antelación y confiar en el futuro. Pero el grano almacenado no era suficiente para garantizar la supervivencia. Los Natufians necesitaban combinar su grano con alimentos de temporada como bayas y frutos secos. Instintivamente estaban creando una dieta equilibrada. Fruta y verdura combinada con carne y fécula. Puede que durante estas expediciones abandonaran sus asentamientos durante semanas y acamparan en los bosques. Al elegir las mejores, las más grandes, las más dulces para llevarse a casa, estaban comenzando a afectar la población biológica de plantas. Eran precisamente las semillas de estos alimentos seleccionados cuidadosamente lo que terminaba en el montón de la basura. Lo que se desechaba era húmedo y orgánicamente rico, creando así una especie de abono en la tierra. Las plantas habrían surgido y mediante la polinización habrían creado un tipo de alimento más útil. De alguna manera, estos fueron los primeros jardines experimentales. Los Natufians siempre viajaban. De alguna manera tenían lo mejor de ser un pueblo asentado y lo mejor de un pueblo nómada.
Sabemos por cazadores-recolectores, que aún hoy viven en África y Australia, que este estilo de vida favorece el tiempo libre. En concreto, puede que la comunidad se reuniera al calor del sol. Los arqueólogos tienen la intuición de que era un mundo en el que se compartía intensamente, basado en dar en lugar de en la riqueza individual. No sabemos nada de su estructura social. En las sociedades nómadas modernas es extremadamente difícil de regular. Se cree que estas pequeñas comunidades confiaban el uno en el otro y que apenas gozaban de privacidad. Pero lo que sí sabemos es que los grupos se reunían como parte de una cultura más amplia. Comerciaban o compartían materiales preciados que les ayudaban a mantener una red extensa de parentesco. De alguna manera, este comercio mantuvo la amplia cultura natufian unida. Permitió que sus herramientas viajaran por toda la región. Experimentaron con los comienzos del comercio. Lo que es más, intercambiaban ideas, nuevas herramientas, nuevas decoraciones y alimentos. Pero estas reuniones entre clanes tuvieron incluso un propósito más importante. La supervivencia biológica exigía traer sangre nueva al asentamiento. Con construcciones permanentes, el mundo natufian estaba cambiando. Seguro que empezaron a considerarse oriundos de este valle y de este conjunto de chozas. Sus rituales y creencias se han esfumado, con apenas muestras de evidencia. Pero sabemos que tenían una ceremonia que unía la muerte de un ser especial a su casa. Cavaban un agujero en el suelo debajo del fuego del hogar y allí enterraban al fallecido. Lo convertían en lugar sagrado. Traían una enorme piedra del río y la colocaban en la tumba, sobre el pecho del difunto. La familia del fallecido incluía el tipo de objetos encontrados en otras tantas tumbas, los conmovedores tesoros de la vida cotidiana. Estas tumbas se encuentran en todo el mundo natufian. Los muertos tienen todos menos de 50 años y morían de heridas cotidianas. Los natufians tenían una vida de gran actividad. Como muchos cazadores-recolectores, corrían, perseguían, se caían y sufrían infinitos golpes y bofetadas. Era un estilo de vida peligroso comparado con el granjero asentado medio, y nuestra joven persona en Wadijama 27 había sufrido gran cantidad de heridas en su vida, de algunas de las cuales se recuperó y de otras no. Una de estas incluía un crecimiento masivo del hueso en la mitad de la tibia, que se salió por una herida enorme en el músculo que inserta con el pie. Esta herida tuvo que sumirle en un dolor severo hasta que le creció hueso alrededor del tendón, en la parte media de la pierna. También sufrió una cantidad considerable de fracturas en el cráneo, que probablemente le mataron. Finalmente, cuando murió, se le colocó una piedra en el pecho. Con los difuntos enterrados bajo los cimientos,
las chozas comenzaban a tener un nuevo significado. Las reparaban con regularidad. En estos lugares a salvo, las posesiones individuales también estaban seguras. Aquí la gente podía fabricar y guardar ornamentos y otras posesiones personales. Fabricaban preciosos collares de concha y dientes tallados. Este grabado en piedra es un animal con cuernos largos. Una pequeña figura humana hecha con sentido del humor. Este hueso animal, hoy ennegrecido por el tiempo, es una gacela encabritada. La forma de vida natufian continuó durante 2500 años. De pronto, en menos de 10 años, todo tocó a su fin. Los glaciares volvieron a Europa. Se apoderaron del agua fresca de la Tierra, encerrándola en hielo. El resto del mundo se hizo más frío y seco. Los científicos llaman a este periodo corto de glaciación de Younger Dryas, una vuelta al frío glacial que duró algo más de un milenio, hace 13.000 años. En el Medio Oeste, el clima se colapsó en una sequía masiva. Una gran hambruna se extendió sobre esas tierras. Fue una verdadera catástrofe medioambiental. En este periodo de Younger Dryas, que es frío y seco, los Natufians se vieron obligados a marcharse. Se vieron forzados a cambiar porque el entorno cambió. Y como resultado del agotamiento de los recursos, el número de animales redujo la producción. Las cosechas anuales de los campos salvajes también descendieron. En estas circunstancias uno tiene que cambiar. Los Natufians se vieron obligados a abandonar sus asentamientos para siempre. Los clanes se extendieron en pequeños grupos, extendiéndose desesperadamente como nómadas en busca de comida. Muchos perecieron. Entonces a los Natufians se les brindó una pequeña posibilidad de supervivencia. El gran lago seco en Jordania les proporcionaba una llanura fértil. Fue aquí, en las costas del actual lago Galilea, que los Natufian se refugiaron para intentar sobrevivir. El agua en lo alto de las montañas solo habría podido abastecer un puñado de manantiales naturales, y esto mantuvo la nueva tierra húmeda y fértil. Ahora los Natufian se enfrentaban a un reto profundo. Tenían agua abundante, pero estos oasis eran muy diferentes de las cordilleras y espacios que conocían. Durante generaciones volvían a sus antiguas chozas en las colinas para enterrar a sus muertos. Lo que ocurría ahora se ha podido deducir de la evidencia recogida en numerosos lugares del Valle del Jordán. Es un triunfo de la adaptación humana. Ellos sabían que esto nunca podría ser un emplazamiento natural para las grandes extensiones de hierba de las que un día dependieron, así que crearon su propia tierra controlada y en miniatura. Cavaron el suelo,
Sacaron su preciada comida almacenada y la sacrificaron para hacer frente al futuro. Este simple hecho fue el inicio de una nueva forma de vida que transformaría la faz de la Tierra. Se convirtieron en los primeros campesinos del mundo. Los últimos Natufians tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones que sus ancestros no habían conocido antes y se enfrentaron a dos opciones. Una opción era marcharse y la otra opción era cambiar la estrategia de subsistencia para cambiar el modo de vida. Parece que la opción de marcharse a otros lugares no tuvo éxito, o que ni siquiera cupo en sus discusiones, porque uno puede imaginarse a las gentes sentadas ahí discutiendo sobre si marchar hacia el norte, y los conflictos con los que podían enfrentarse, incluso la guerra con otros cazadores-recolectores. ¿Por qué no lo solucionamos de otra manera? Y fácilmente puedo imaginarme a algunas de las mujeres mayores. Oye, chicos, la mejor manera es intentar replantar nuestros campos. Vamos a intentar cultivar nuestras propias plantas para que podamos quedarnos en los mismos lugares sin marcharnos muy lejos. La sequía duró más de 1000 años. Pero entonces, otra vez, en menos de una generación, la edad del hielo del Younger Dryas finalizó. El mundo se humedeció y se calentó. Por fin el clima se reguló y se empezó a poder confiar en él. Ahora era perfecto para la agricultura. Estos campesinos construyeron algo que solo ha ocurrido unas pocas veces en la historia de la especie humana. Inventaron todo un nuevo estilo de vida. Las lecciones que aprendieron en la desesperación pusieron a la humanidad en un nuevo curso. 10.000 años más tarde, los arqueólogos están explorando el desierto en busca de restos de una agricultura temprana en el creciente fértil. Pero es un paisaje vasto y las montañas son ahora mucho más secas. Saben que los primeros agricultores se extendieron y desarrollaron su forma de vida aún más. Entonces, ¿dónde fueron? Philip Edwards ha intentado pensar como uno de esos primeros agricultores, ha intentado ver la tierra como ellos la vieron. ¿Dónde les hubiera gustado asentarse? En Zad 2, cerca del Mar Muerto, los investigadores dieron en el clavo. Aquí están los más preciados restos de una granja. Simplemente 3 chozas en un lugar bastante poco probable. Bien, lo primero en lo que uno piensa cuando miramos alrededor es ¿por qué aquí? Tenemos un terreno especialmente árido y el emplazamiento está justo en la mitad de un terreno llano sin árboles. Aquí no crece nada. Aquí no pudieron contar con lluvia. Este es probablemente uno de los lugares más secos de la Tierra. El tipo de alimento que encontramos aquí es cebada, legumbres, higos y pistachos, y los frutos secos nunca hubieran podido crecer aquí. En su lugar, tuvieron que crecer de forma salvaje en las colinas que nos rodean. Estos alimentos eran importantes, pero muy difíciles de lograr. Entonces, ¿qué empujó a los granjeros a elegir Zad? Bien, una buena razón es que a unos cuantos kilómetros detrás de aquí hay un manantial natural, y en su día pudo haber fluido a través de este enclave y haberles provisto de una cantidad de agua suficiente.
Tampoco esta erosión estaba aquí. La tierra tuvo que ser una llanura mucho más lisa, así que lo que de verdad pudo haber existido aquí es un lugar con agua circulante o canalizada, quizás en campos cultivados. Eso es discutible, pero es una de las mejores apuestas por las que pudieron elegir este lugar. En los restos, el equipo descubrió la prueba vital de la agricultura. Encontraron los restos de semillas quemadas en los hogares. Como había tantos, Edward supo que tuvieron que haberlos cultivado en los campos alrededor de las chozas. Es casi como si esto hubiera sido un tipo de jardines. Sí, puestos aquí para hacer este tipo de trabajo. Al medir las semillas tamizadas de entre esta suciedad, los científicos descubrieron algo bastante extraordinario. Las semillas son más grandes que las variedades silvestres. Esto les dijo que la cebada habría desarrollado un linaje cultivado. Sin saberlo, estos granjeros tempranos en Ced estaban tomando las riendas de la evolución. Estaban imitando la selección natural y creando las primeras variedades domesticadas. Una manera en que los primeros cultivadores hubieran podido seleccionar tuvo que ser cogiendo plantas venidas de muy lejos y plantándolas y construir una población. Hubieran elegido, por ejemplo, un tipo de trigo que tenía un grano particularmente grande que produjera una gran cosecha. O una cebada, no sé, con sabor agradable, y seguramente las trajeron construyendo así una población. Los primeros agricultores empezaron a influir en la morfología del grano, su forma, tamaño y estructura. Con el tiempo, facilitaron la cosecha. La diferencia principal entre cereales domesticados y cereales silvestres es la morfología de la espiga. Los cereales salvajes pierden su grano cuando están maduros, caen al suelo. En los domesticados la espiga se mantiene intacta. Y de hecho espera al agricultor a que venga a recogerlo. Los granos de cereal tardaron muchos cientos de años en cambiar de sus viejos ancestros más pequeños a los frutos que reconocemos hoy en día. Ahora los cereales eran mucho más productivos. Pero había un inconveniente. Las cosechas se habían convertido en un asunto muy serio. Una cadena de producción implacable, de cosechar a aventar y moler. Era un trabajo muy intenso. La vida era mucho menos libre. El almacenamiento se había convertido en una gran empresa. De hecho, estos agricultores fueron los primeros en construir graneros especializados. Este nuevo estilo de agricultura tuvo un coste. En enterramientos tempranos de agricultura, los arqueólogos han encontrado huesos de rodilla y hombro altamente deformados, lesiones causadas por el trabajo de procesar el grano. Y estas gentes ya no tenían tiempo de fabricar los preciosos morteros de los Natufians. En su lugar, utilizaban herramientas prácticas para procesar grandes volúmenes de grano. Esto es un mortero típico como si tuviera los huecos para tazas. Es básicamente una gran piedra de basalto que es local. La gente simplemente cogía un mortero y empezaba a moler trigo o cebada como ves aquí. Empiezan bajando en la roca y gradualmente la zona se hace más y más profunda por el uso. Así, van creando el utensilio a medida que lo van utilizando y en algún momento cuando se hace demasiado profundo y les resulta inservible y difícil de manejar, empiezan a utilizar otra piedra. La arqueología de la Edad de Piedra tiene mucho que ver con tener una buena vista. Hay que ser capaz de ver la diferencia entre rocas polvorientas y artefactos ancestrales.
Los granjeros necesitaban incluso juegos más grandes de herramientas específicas, cada una bien afilada en la piedra. Esta es una pequeña muestra. Esto es un hacha, por ejemplo. Y esto es una pequeña azuela. Esto es un hacha de gran tamaño. Y como puedes ver, varían su forma y tamaño. Esto es una lima, hecha en piedra caliza. Estas son de sílex. Los primeros agricultores todavía confiaban en la caza. El país alrededor de Za era árido y la caza se estaba haciendo escasa. Conseguir la suficiente carne era un problema. Necesitaban mejorar sus posibilidades de caza, así que desarrollaron su propia versión del arco y flechas. Es un arma delicada y cada flecha es difícil de hacer. A lo mejor las utilizaron en conflictos con otros humanos, pero no hay suficiente evidencia para poder afirmarlo. En el largo viaje humano, finalmente podemos decir que estas gentes agricultoras se habían asentado. Tenían un pueblo, barro y casas de piedra con una puerta y una lumbre construida para una sola familia. Vivían en una pequeña comunidad. Estos son los restos de las primeras casas propiamente dichas que encontramos en el mundo. Lo que tenemos aquí va a ser probablemente la entrada a esta casa. Las paredes más o menos continúan alrededor de todo el recinto y sin embargo aquí tenemos una ruptura clara. Así que sería por aquí por donde la gente entraba. Esta lumbre aquí es un arreglo de piedras que, como puedes ver, han sido colocadas en el mismo lugar. Hemos cavado a través de la fase alta, pero cuando lo hemos encontrado hemos comprobado que todavía existe parte en el piso de arriba. Todo estaba bien colocado. Claramente lo colocaron en la planta baja y lo usaron por medio de sucesivas construcciones de pisos. Son casas grandes, 6 metros en su eje mayor y hermosamente fabricado con piedra caliza molida con algún tipo de cal local. Cada año quemaban los tejados para deshacerse de los bichos. Estos pisos estaban nivelados y se rehacían. Trataban estas chozas como sus casas. Como sus antepasados Natufian, enterraban a sus muertos bajo el suelo. Luego abrían las tumbas y sacaban los cráneos ya secos. De alguna manera devolvían a sus ancestros a la vida. Este cráneo, aún en una balda de piedra, ha permanecido intacto en esta posición hasta que se excavó por el equipo en Za. La mayor parte de la arqueología de campo tiene lugar por rachas. Durante semanas se recogen los datos y luego se analizan durante meses. Cada fragmento roto y su ubicación cuenta una historia. Las piedras a veces revelan dibujos inscritos simples o pictogramas. Estos son realmente destacables. Líneas arañadas para marcar una cantidad. Esto podría ser el primer registro conocido de un número. El cambio más importante causado por la agricultura son los niños. Una familia podía ahora alimentar muchos niños. Después de todo, muchas manos hacen más ligero el trabajo. Para los cazadores-recolectores era justo lo contrario. Tenían que llevar a sus niños pequeños en sus largas caminatas. Ahora las familias podían incluso cuidar a varias generaciones para dar a la comunidad el bagaje de su sabiduría.
El problema es que los granjeros vivían ya en la rutina. Una vez empezaron a cultivar su propia comida, no había forma de volverse atrás. Porque incluso si no tienes éxito, todavía tienes un excedente y cuando aprendes cómo mantenerlo, es porque necesitas sembrar las semillas el año siguiente. Así que, básicamente, no puedes parar de cultivar. Puedes eliminar algunas tierras de cultivo cuando tienes una serie de sequías y la gente migra a otros lugares. Pero lo que es inherente a una sociedad agricultora es ver cómo crece el número de niños debido a esta forma de alimentarse. Inevitablemente las poblaciones crecen. Más gente, más agricultura. Más comida, más gente. Los humanos vivían ya a otra escala, como nunca antes. Fue un reto inmenso. Las gentes tuvieron que organizarse. Ahora necesitaban líderes. Una vez tienes una entidad biológica viable viviendo en un pueblo, digamos 300 o 400 personas, lo que quiere decir 100 familias, y no viajan de una manera natural, en algún momento alguien se va a erigir en su jefe. Así que ya tienes el comienzo. La emergencia de instituciones sociales. Los mayores, a lo mejor un jefe, quizás un chamán, etc. En Yerf al-Ahmar, en Siria, los arqueólogos descubren un asentamiento mucho más grande. En la mitad de las ruinas encontraron un edificio demasiado grande para ser una casa. Más bien, era algo que se utilizaba para almacenar grandes cantidades de trigo. A las familias se les daba parte de la cosecha, considerándolas como un solo grupo. Las familias se consideraban parte integrante del poblado. Además, se consideraban como un único grupo y juntos celebraban sus ceremonias. Los humanos habían dado un paso apabullante. Nuestras familias y clanes estaban unidos en grandes comunidades organizadas. Ahora estábamos viviendo en sociedades con líderes. Hacia el norte, lejos, otro continente permanecía virtualmente desconocido y virgen para la raza humana. A través de la vasta extensión de Europa, hace 9000 años, se extendía un gran bosque desde el Mar Negro a la costa de Bretaña. La gente todavía vivía como siempre lo había hecho, cazando y recogiendo alimento salvaje, viajando de un lugar a otro. Pero la revolución que había comenzado en el creciente fértil tendría lugar por todo el resto del mundo. Casi todos nuestros ancestros comenzarían a cultivar, pero para la mayoría no ocurriría en muchos miles de años.